este evento que es bien hermosa y sobre todo es bien nutritiva y efectiva. Al Padre Pedro le gusta hacer mucho esta sesión de preguntas y respuestas, y les vamos a pedir, ahorita vamos a poner 2 micrófonos, uno aquí en la esquina de las sillas y otro acá, para que hagan una fila, solamente 10 personas en cada lado, y cuando estén avanzando se pueden ir parando más, pero no más de 10 personas paradas, por favor. La pregunta tiene que ser concreta. Por favor, si se van a parar, piensen lo que necesitan preguntar y sean claros. De cualquier tema, podemos expresar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tenemos. Pues es la oportunidad. Tenemos este hombre de Dios que tiene una gran sabiduría, que Dios le ha regalado precisamente para eso, para nosotros, para el pueblo, para que nosotros nos liberemos de todas esas incógnitas que tenemos y podamos vivir nuestra fe más libre. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Entonces, por favor, los que vayan teniendo preguntas, pues se van parando mientras vamos a acomodar los micrófonos y vamos a iniciar. Si alguien está escuchando, por favor, no veo al Padre aquí. Necesitamos al Padre Pedro. Ya vamos a empezar con la sesión de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, ya está el Padre aquí. Parece que no hay preguntas, ¿verdad? Porque nada más una hermanita se paró. Bueno, 10 personas nada más, no más de 10 en la línea. Ya viene el Padre, está preparando, está conectando su computadora al cielo. Qué bonita camiseta, ¿verdad, Padre? Miren qué guapo se ve. Parece un canario. Le aseguro que si él agarra por la calle no lo van a atropellar. Ay, lo van a atropellar. Es un gusto estar con ustedes y doy gracias a Dios por esta oportunidad. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ya tienen la lista de donde se van a apuntar y necesitan poner la lista. No comieron todavía, no comieron nada. El amén tiene que ser la aclamación más fuerte del pueblo de Dios. Significa hágase. Gracias, María Santísima. Soy tuyo, Señor. Así que comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre misericordioso. Gracias, oh Dios, por este día santo, este día no solamente de cambio de vida, pero de transformación. Conviértenos, mi Dios, en espejos transparentes, puros, cristalinos, de la presencia de Cristo Jesús en nuestra vida. Que cuando nos vean a nosotros, en alguna forma puedan ver a Cristo reflejado en cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Nos cubrimos con la sangre del Cordero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense, hermano, por favor. Y ustedes saben que ese es el tiempo más difícil para el predicador, ¿sí? Porque todo el mundo está de acuerdo con el que predica. Así que, bueno, vamos a ver. Ojalá que no nos duerma demasiado. Pero si se aburren, por favor déjenme saber y hacemos otra cosa. Sí, si quieren, pues ahí les canto, o les bailo, o simplemente me voy, que sería lo mejor. Sí, gracias. De todas maneras, vamos a comenzar. Cualquier pregunta que ustedes tengan es buena, es importante, edifica al pueblo de Dios. Todas las preguntas son necesarias y van a ayudarnos muchísimo. Así que usted hace la pregunta, da su nombre y se sienta, y con todo gusto daremos respuestas, si Dios lo permite, al interrogante que ustedes tengan. Vamos a comenzar entonces. ¿Sí? Bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes, Padre, buenas Padre de Dios. Amén, amén, amén. Soy Beatriz. Beatriz, Dios te bendice. Gracias, Padre.
Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor arma para los católicos? Explicar cuando las personas atacan al rosario. Dicen que la Virgen, en el rosario hay muchas armas del mal. ¿Cómo les podemos decir? ¿Dónde está eso en la Biblia que hay muchas armas del mal? En la Biblia no, pero de hecho hay videos en YouTube y todo eso, entonces yo no los he querido ver porque no me quiero envenenar el alma, pero ¿por qué dicen eso? Porque odian la Iglesia Católica. ¿Y por qué odian la Iglesia Católica? Porque Satanás odia la Iglesia Católica. ¿Qué es lo que sucede en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9? Y tal vez con las mejores intenciones, pero el odio que despide no es de Dios. Es decir, si somos cristianos, estamos llamados al amor. ¿Por qué no se lo mismo con los musulmanes? ¿Por qué no siembra ese odio en la religión musulmana que no es cristiana? ¿Por qué? Porque nos van a matar. ¿Sencillo como eso? ¿Entiendes? Los musulmanes no aceptarían eso, no aguantarían eso. Ese despecho, ese desprecio, ese odio hacia la Iglesia de Jesucristo. Pero de todas maneras, Beatriz, crucificaron a Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Pero fíjense qué interesante. En los Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, quisiera que si tienen sus Biblias, que por favor las abran. Había un hombre con la mejor voluntad del mundo, su nombre es Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso se había dedicado a perseguir y a destruir la iglesia de Jesucristo, ¿verdad que sí? Sí. Él pensaba que la iglesia de Jesucristo pues era un mal que había que destruir. Él había estado para el martirio de Esteban, el primer mártir de la iglesia. Y ahora aquí dice la palabra de Dios, comenzando con el versículo 1, Saulo no desistía de su rabia, proyectando violencia y muerte contra los discípulos del Señor. Estamos experimentando los mismos ataques hoy día. La cantidad de mártires, de hombres y mujeres que mueren por la fe hoy día, en este mismo momento, es increíble, en muchísimas partes del mundo. Y todo por creer en Jesucristo. Nosotros, hermanas y hermanos, la tenemos demasiado bien. Y eso puede ser un problema porque nos gusta la comodidad. Entonces, al gustarnos la comodidad, pues nos cuesta trabajo de verdad hacer eso que hizo ese quien seguimos, que es Jesucristo. Dice la palabra de Dios, se presentó al sumo sacerdote y le pidió poderes especiales por escrito para las sinagogas de Damasco, pues quería detener a cuantos seguidores del camino. En el principio se llamaban cristianos, se empiezan a llamar cristianos en Antioquía, pero en este momento, en este tiempo, se le llamaban a los cristianos seguidores del camino. ¿Por qué seguidores del camino? Porque en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús que dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Entonces, dice la palabra de Dios, mientras iba de camino, ya cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo. No sabemos si cayó de un caballo, o de un camello, o de un burro. El caso es que su orgullo, su soberbia se vino abajo. Cayó al suelo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? A los cristianos. A los seguidores del camino. ¿Y qué es lo que le dice Jesús? ¿Por qué persigues a quién? ¿Por qué me persigues? Cuando nosotros perseguimos la iglesia de Jesucristo, estamos persiguiendo al mismo Jesús. Porque Jesús, cabeza de la iglesia, y el cuerpo de la iglesia que somos nosotros, somos la misma cosa. Jesús lo dice: donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y nosotros somos el cuerpo de Cristo, y Cristo está con nosotros, que es la cabeza. Cuando perseguimos la iglesia de Jesucristo, estamos persiguiendo ¿a quién? Al mismo Jesús. Y no se dan cuenta ellos de esto, como Saulo no se daba cuenta tampoco que estaba persiguiendo al mismo Jesús. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pregunta él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Palabra de Dios. Tenemos que orar mucho por ellos. ¿Quiere Dios la división de los cristianos? Por supuesto que no. ¿Quién es el anticristo? Dilo otra vez, por favor.
¿Cómo sabemos eso? ¿Dónde está en la Biblia? Vamos, por ejemplo, a la primera carta del apóstol Juan. La primera carta del apóstol Juan. La palabra de Dios dice así, fíjense, versículo 18 en adelante, capítulo 2. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que estamos en la última hora. Esa gente salió de entre nosotros. ¿Esa gente salió de dónde? ¿Cuántas iglesias había al principio de la cristiandad? Una sola. Sobre esta piedra edificaré. ¿Qué cosa? Mi iglesia, una sola. El Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y Jesús hace una promesa. Y los poderes del infierno jamás la podrán vencer. El Papa Benedicto XVI decía, no hace mucho tiempo atrás, la iglesia tiene dos grandes enemigos, o dos grandes fuerzas enemigas. Los enemigos que de por fuera tratan de destruirla, y los enemigos que de por dentro tratan de destruirla. Pero dice el Señor Jesús, los poderes del infierno jamás la podrán vencer. Y eso es promesa de Dios. ¿Por qué? Porque la iglesia no es institución humana. La iglesia está compuesta de humanos, pero la iglesia de Jesucristo es voluntad divina. Y por lo tanto, Satanás, aunque quiera destruirla, jamás la podrá vencer. ¿Por qué? Porque la iglesia es de Dios. Sencillo como eso. Entonces, habrá muchos que querrán destruirlo, como también Satanás buscó a muchos para que lo destruyeran a él. Pero Satanás está equivocado. ¿Por qué no lo pudo destruir a él? Porque él no solamente era un hombre en su totalidad, pero también era un Dios en su totalidad. Y Jesús, como Dios, jamás podía ser destruido. Jesús permitió que la muerte tocara su cuerpo, pero resucitó al tercer día y está con nosotros para la gloria del Padre y del Espíritu Santo. Bendito sea. Gracias. Bien. ¿Qué hacer con estas personas que digan a la iglesia, que ofenden a la iglesia, etcétera? Pues decirle esto. Están persiguiendo al mismo Jesucristo y darle el pasaje bíblico. Y decirle también, ¿sabes una cosa? Aunque duele lo que haces, voy a orar por ti. Para que un día regreses a la iglesia que te dio la fe, que es la iglesia católica. Que Dios te bendiga. Amén. ¿Alguien 504? No. Buenas tardes. Dios te bendiga, hija. Claudia Medina. Claudia, Dios te bendiga, hija. Gracias, igualmente. Yo tengo un problema con mi hija. ¿Se acuerda que le había dicho allá afuera? Sí. Tiene 12 años y está en la rebeldía. En la escuela es metiéndole cosas en la cabeza. Que si hubiera un Dios, no pasarán tantas cosas tan malas. Y ella me pregunta a mí, porque está dudando, que de dónde vino Dios. Y no sé. Y la respuesta es muy simple, Claudia. Si Dios hubiera venido de alguien, entonces ya Dios no fuera Dios. Ese alguien que hizo a Dios sería Dios. Pero dice la palabra de Dios que no hay nadie por encima de Él. Que Él está en todo y lo ha hecho todo. Si vamos a la palabra de Dios, Efesios capítulo 4, versículo 5, dice la palabra de Dios lo siguiente: un solo Señor, no hay otro por encima de Él. Una sola fe, un solo bautismo, un Dios y Padre de todos que está por encima de todo, que lo penetra todo y que está en todo. No hay nadie por encima de Él. Si hubiera alguien por encima de Él, Dios no sería Dios. El que lo hizo Él sería Dios. ¿Verdad? Tu papá, si tú hubieras hecho a tu papá no sería tu papá. Tú serías la mamá de tu papá y Él sería tu hijo. Lo mismo con Dios. Si hubiera alguien más importante que el que lo hubiera hecho a Él, Dios no sería Dios. Dios sería una criatura de ese que lo hizo a Él, que entonces sería Dios. ¿Y por qué tanto mal en el mundo? Porque no nos acabamos de decidir seguir a Cristo. Esa es una historia, a mí me fascina esta historia. Un señor, Claudia,
le reclamaba a Dios, se encaraba contra Dios. Dios, si tú eres tan bueno, ¿por qué tanta maldad en el mundo? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta división? ¿Por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué tanta matanza? ¿Por qué si tú eres tan bueno, por qué no haces algo bueno? Y sintió en su corazón que Dios le decía, yo sí he hecho algo bueno, yo te echo a ti. Yo te echo a ti. ¿Para qué tú crees que Dios te ha dado la vida? Para que te sientes y para que comas y para que duermas y para que te envejezcas y para que te mueras. No. Dios te ha dado la vida para que hagas de este mundo lo mejor. Para eso te ha dado la vida. Y comenzando con tu propia familia. Porque Dios confía en ti. Dios cree en ti. Dios sabe que con Él tú todo lo puedes. Y aún esa persona en tu casa, en tu hogar, que sientes que no vale la pena seguir hablando, ¿sabes una cosa? A ti te toca sembrar la semilla de la fe, dice la palabra de Dios. Y el Señor entonces recogerá la cosecha en su debido tiempo. Pero nosotros tenemos que sembrar. ¿Y cómo? Con palabras, pero más aún con testimonio de vida. El gran San Francisco de Asís decía, predica y cuando sea necesario, habla. ¿Escucharon? Predica y cuando sea necesario, habla. Si así lo hacemos, un día dice la palabra de Dios, toda rodilla se va a arrodillar al nombre de Jesús y toda lengua va a proclamar que Jesús es el Señor. ¿Ya? Fíjense qué hermoso. En el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 6 en adelante, esto a mí me fascina, porque yo digo, ¿cómo será posible con tantos problemas que hay en el mundo en el día de hoy? Capítulo 11, versículo 6 en adelante, dice, un día el lobo habitará con el cordero. Un día, imagínense ustedes, el lobo habitará con el cordero. El puma se acostará junto al cabrito. El ternero comerá al lado del león y un niño chiquito los cuidará. Imagínense ustedes. Dice la palabra de Dios, sigue diciendo, el niño de pecho jugará sobre el muro de la víbora y en la cueva de la culebra el pequeñuelo meterá su mano. No cometerán el mal ni dañarán a su prójimo en todo mi cerro santo, es decir, en toda su creación. Pues como llenan las aguas el mar, así estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé. ¿Será posible que un día seamos hermanos? ¿Será posible que un día ya no haya más maldad en el mundo? ¿Cuándo sucederá eso? Cuando la tierra esté llena del conocimiento de Dios, como las aguas cubren el mar. ¿Cuándo será eso? Cuando nosotros nos pongamos bien puestos los pantalones y las faldas y comencemos a actuar como Cristo. Yo he hecho algo bueno, yo te echo a ti. Casi nada. Casi nada. Bien. Siguiente. Gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias, recibo. Mi pregunta es, yo tengo la bendición en mi trabajo de que se nos da la oportunidad de que todos los creyentes nos podamos reunir y discutir cosas de Dios. Ahora, el problema es que son todos los cristianos, no nada más. Ahí están católicos, evangélicos, diferentes grupos. Hay una persona que le comenté y le dije que yo me sentía muy bendecida porque esto estaba pasando y me dijo, yo no me metería a eso porque te van a confundir. Yo personalmente siento que en mi fe encontré a Dios vivo en la Iglesia Católica. Y siento que es una manera de representar a los católicos, porque he oído comentarios donde hay gente que viene a la misa católica, la gente se va a dormir y no es cierto. Y mire acá, o sea, entonces yo le quiero preguntar, me gustaría su opinión y también la mejor manera de nosotros comportarnos y, como dijo usted, reflejar lo que verdaderamente nosotros somos como católicos. Amén. Amén. Pues si tu fe está firme, si tu conocimiento de las enseñanzas de la iglesia están bien puestas, entonces go for it, claro, ¿sí? Y
De paso, pues ahí te invito para que aquellos que quieran regresar a casa, que sepan que la madre nunca se cansa de esperar. Amén. Dios te bendice. Padre, buenas tardes. Dios te bendiga, mi buenas tardes. Mi nombre es María y mi pregunta es, en el libro de Génesis dice, entonces los hijos de Dios se juntaron con las hijas de los hombres, y es algo que yo no entiendo y sí me gustaría saber. Bueno, dice hijos e hijas, no sé. Sí. En otras palabras, tenemos que entender el concepto de la cultura hebrea. Ellos están bajo la inspiración del Espíritu Santo, aclarando cómo es el comienzo del ser humano. El primer libro que se escribe en la Biblia no es el Génesis. El primer libro que se escribe en la Biblia es el Éxodo, porque habla de ese Dios liberador que saca al pueblo de la esclavitud y lo lleva a la tierra prometida, que es Canaán, que es Israel. Después de estar en la tierra prometida por un tiempo, entonces el pueblo comienza en oración a deliberar, y hay ciertos escritores sagrados que bajo la inspiración del Espíritu Santo comienzan a poner en perspectiva cómo es que Dios crea. Y son tres cosas básicas lo que nos enseña el libro de Génesis en relación a la creación de Dios. Lo primero que todo lo que Dios crea es bueno, porque lo crea por amor. Segundo, que todo lo que Dios crea está bajo el control de Dios. Y tercero, que todo es bueno, creado por Dios, porque de nuevo Dios crea por amor. Entonces, Dios crea por amor, y todo está bajo el control de Dios. Son los tres puntos que el libro de Génesis quiere enfatizar. Ahora, ¿cuántos seres humanos creó Dios? Dios pudo haber muy bien creado un hombre y una mujer, o pudo haber creado una multitud de hombres y una multitud de mujeres. Lo que de nuevo el escritor bíblico está tratando de señalar es que todo fue creado por Dios. Eso es lo importante. De acuerdo a la cultura hebrea, eso es lo importante. El nombre de la mujer, Eva, que significa madre de la humanidad, madre de la humanidad. El nombre del hombre, Adán, que significa cosa, hombre de barro. Eso es lo que quieren dar a entender los escritores del libro de Génesis. Ahora, de acuerdo a la cultura hebrea, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los hijos de Dios se están casando con hijas del mundo, de los hombres. ¿Qué está pasando aquí? Los judíos eran muy cuidadosos de que ellos se casaran entre ellos, para que no se prostituyera su relación con Dios, porque había pasado y seguía pasando en diferentes ocasiones en que eran invadidos por diferentes grupos o imperios, y al pasar eso iban perdiendo la fe en el único y verdadero Dios, se iban prostituyendo religiosamente, espiritualmente. Entonces, para el judío, casarse con una persona que no es de la misma fe es un delito muy grave, y eso precisamente es lo que está mostrando el libro de Génesis, que sucede esto, y como resultado de esto pues viene para ellos la calamidad, viene la destrucción, viene la catástrofe. Entonces, hasta cierto punto es como una especie de lección: no hagan esto, porque al hacer esto no va a suceder como resultado. Que Dios te bendiga, Padre. Sí, bueno, pues bendito sea Dios. Buenas tardes, mi hijo. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Cómo te llamas? Javier Hernández. Javier, mucho gusto. Mi pregunta es que los hermanos separados, que un día que platicaba con uno de ellos, me dice que no todos somos hijos de Dios. Y le dije, pues yo creo que todos somos hijos de Dios porque fuimos creados por Él. Y armaba que nomás unos cuantos iban a salvar. Dile que el Dios de Él no es el Dios de nosotros. Y que yo no me gusta mucho el Dios de Él, yo prefiero el Dios de nosotros. Que lo dio todo para que todos nos salvemos y todos un día tengamos la corona de los santos, que es el cielo. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? ¿Cuántos aquí han nacido de nuevo? Levante la mano. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Dónde está eso en la Biblia? A ver,
venga acá, usted va bien. Tirecita, calientita, venga para acá. A ver, vamos a jugar este juego. ¿Cómo se llama? A ver, vamos a ver. Yeriva, mi nombre es Yeriva. ¿Yeriva? Yeriva, sí. Y la cita es cuando Nicodemo visita a Jesús de noche. ¿Dónde está eso en la Biblia? Juan capítulo 3. Y le dice que él tenía que nacer de nuevo. Y dice Nicodemo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? No, del agua y del espíritu. Muy bien, vamos a ver, muy bien. Eso. Evangelio según San Juan, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 3. Todo ese proceso del versículo 1 tiene toda razón. Nicodemo va de noche a ver a Jesús, dice la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios que Nicodemo le pregunta a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales milagrosas como las que haces tú, a no ser que Dios esté con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que si no nace, te digo que nadie puede ver a Dios, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo, de arriba. Nadie puede ver el reino de Dios si no nace de ¿qué? Si no nace de arriba, de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Dice la palabra de Dios aquí. Nicodemo le dijo: pero ¿cómo renacerá el hombre ya viejo? ¿Quién volverá al seno de su madre para nacer por segunda vez? Para nuestros hermanos protestantes y evangélicos, nacer de nuevo significa tener una experiencia personal de Cristo Jesús, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Pero eso no es bíblico. Eso no dice la Biblia. ¿Qué significa nacer de nuevo según la Santa Biblia? Aquí lo dice Jesús. Jesús le contestó: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor. ¿Qué significa nacer de nuevo? Ser bautizado. De ahí el problema de los primeros cristianos. ¿Qué pasa con nuestros niños si no los bautizamos?